De escuchar, se nos presenta al Señor enviando delante de Él a 72 discípulos para anunciar la salvación por los pueblos y los campos de Palestina. Y les dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Es clara su voluntad de establecer el sacerdocio para que por medio de los sacerdotes llegue a todas partes la palabra divina, el perdón, las gracias de la salvación, para que por su medio el género humano pueda recibir y experimentar sin interrupción hasta el fin del mundo el amor salvador del Señor. Pero todos nosotros, cada uno, todos los bautizados, tenemos también esta misión. Somos misioneros de Cristo, somos enviados de Cristo. Estamos llamados a preparar el camino al Señor para que Él pueda entrar en los corazones de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, de nuestros amigos, muchas veces apartados de Dios, de nuestros vecinos, de las personas de nuestros trabajos. Esta misión de evangelización, como nos dice el Papa Francisco, debe de ir encaminada sobre todo a dar testimonio de la misericordia y de la ternura del Señor. Esa es la mayor evangelización que podemos hacer, dar testimonio, dice el Papa. Por supuesto, la doctrina, por supuesto, pero hacer llegar a los corazones esa misericordia, ese amor de Dios con nuestra caridad, con nuestro ejemplo, con nuestra cercanía, porque eso les va a ayudar a abrir el corazón a todo lo demás, a la enseñanza. Nos dice el Santo Padre que para poder dar testimonio de la ternura del Señor a los demás es importante sentir primero la consolación de Dios, porque ninguno podemos dar lo que no tenemos. Por eso nos dice el Santo Padre: no tengan miedo. El Señor es el Señor de la consolación, el Señor de la ternura. Él es Padre y Él dice que nos tratará, como hemos escuchado en la primera lectura, como una mamá a su niño. ¿Cómo trata una mamá a su niño? A este niño que está aquí delante de nosotros, su mamá y su papá. ¿Cómo lo tratan, verdad? Pues todavía mucho más, con mucha más ternura nos trata el Señor, pero necesitamos experimentar esto. Por eso el Papa quiere que nos acerquemos al Señor y desde esa experiencia personal de la misericordia y la consolación de Dios, desde esa experiencia podremos llevar su misericordia a nuestro prójimo. Y esta tarea de evangelización, como Él nos ha dicho en otra ocasión el Papa Francisco, y le recordaba a sacerdotes, religiosas y seminaristas, pero nos es válido para todos. La evangelización se hace de rodillas, se hace de rodillas. Sean siempre hombres y mujeres de oración. Sin la relación constante con Dios, la misión se convierte en función y dejamos de ser misioneros para ser funcionarios, y eso no lo quiere el Señor. De esta hora a esta hora cumplo con estos requisitos, se acabó, y si alguien viene que se espere para mañana. Por eso necesitamos esa relación constante con Dios.
Cultivemos, nos dice, esa dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y más duros. Si miramos a Jesús, nos dice, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimiento importante se recogía en oración intensa y prolongada. El Señor nos ha dado este extraordinario ejemplo. Pues así nosotros debemos de hacer, aunque las tareas nos quieran absorber o agobiar, cultivemos para que no lo consiga esa táctica del maligno para echar abajo el que seamos instrumentos de Dios. Cultivemos esa dimensión contemplativa. Cuanto más compleja y activa sea nuestra misión por el bien de los demás, más unido, nos dice, ha de estar el corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. Aquí está el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor, en tener el corazón unido a Jesucristo y llenarlo de su misericordia y de su amor. El Señor nos dice hoy que nos envía como ovejas en medio de lobos. Este mundo es un mundo de lobos, donde el materialismo, el consumismo, el sensualismo, el secularismo han oscurecido y endurecido el corazón del hombre. Por eso, en medio de este mundo, tenemos que dar testimonio de Cristo, pero tenemos que hacerlo, y lo tenemos que hacer aun en medio de peligros y de luchas constantes, incluso con riesgos fuertes, como tantos hermanos nuestros están sufriendo en países como en Oriente Medio, por dar testimonio valiente de Cristo. Pero siempre debemos de resistir, viendo el ejemplo de Cristo en su pasión, con mansedumbre, con humildad de corazón, porque Dios quiere que nuestro celo por las cosas de Dios no sea áspero ni violento. Comenta San Ambrosio, la virtud perfecta no guarda ningún deseo de venganza. Es algo que tenemos que quitar de nuestro corazón. Aunque nos rechacen, aunque nos desprecien, aunque nos humillen por dar testimonio de Cristo, no tenemos que guardar ningún deseo de venganza. Y donde está la verdadera caridad, continúa diciendo, no tiene lugar la ira, que también tenemos que desechar de nuestro corazón, porque lo primero que nos pide el cuerpo es la ira y la venganza, pero ese no es el camino de Cristo, ese es el camino del maligno. El Señor, en lugar de ofrecer los medios para el triunfo, nos envía a este ejército que somos, un ejército pobre, flaco, débil. Nos envía sin talega, ni alforja, ni sandalias, frente a este mundo arrogante, frente a la ferocidad del enemigo. Pero quiere que, ¿y por qué nos envía así? Para que nos demos cuenta de que lo importante es que confiemos en la divina providencia. Como dice el Papa, lo importante es estar imbuidos, insertados, introducidos, llenos, mejor dicho, del amor de Cristo.
dejarnos conducir por el Espíritu Santo e introducir, ahora sí, la propia vida en el árbol de la vida que es la cruz del Señor. Porque nuestra fuerza no está en los medios humanos, sino en el poder de la cruz de Cristo. Y por eso, cuanto más participemos en nuestra vida y misión de apostolado, cuanto más participemos de los sufrimientos de Cristo, de su dolor y de su humillación, más fruto dará el Señor, porque Él es el único que da el fruto. Por eso dice el Papa, no debemos gloriarnos como si fuésemos nosotros los protagonistas. El protagonista es uno solo, es el Señor. Dios me libre de gloriarme, dice San Pablo en la segunda lectura, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz, dice el Papa, siempre la cruz con Cristo, la que garantiza, la fecundidad de nuestra misión. Es la cruz, unidos a la cruz y la cruz de Cristo, Cristo muerto en la cruz, Cristo resucitado, es el único que garantiza la fecundidad, el fruto, y desde la cruz es donde únicamente renacemos, solo desde la cruz, como criaturas nuevas. El mismo Jesucristo nos previene hoy que a veces nuestra misión de llevar el Evangelio caerá en saco roto, porque el hombre es libre y puede rechazar el amor divino. Por eso nos dice, cuando nos reciban, sacudid hasta el polvo de vuestros pies. Pero siempre, queridos hermanos, con mansedumbre y con humildad. Así debe de ser. Y si en un sitio somos rechazados, como dice el Señor, marchemos a otro. La humildad de Jesús, comenta el Santo Padre, es así. Él invita siempre, pero no impone nunca. Pidamos a la Virgen María que la palabra de Dios de este día despierte en nuestras almas la conciencia de la misión que el Señor nos pide a todos y nos pidió aquí en Prado Nuevo por medio de su querido instrumento Luz Amparo en uno de sus mensajes, cuando dijo: y vosotros laicos, seglares casados, caminad y renovad vuestro espíritu y haced todos una gran masa con el Evangelio en la mano y defendiendo y amando a la Iglesia, al Santo Padre y a los obispos, para que ellos puedan trabajar sin temor y con fortaleza. Que así sea.